Hola mis amigos, siempre es un placer que usted esté por supuesto con nosotros y hoy estamos desde la sala de sueroterapia del doctor Alexis Naranjo aquí en el Centro de Salud San Antonio en Carrillos Bajos de Poás de Alajuela, donde de paso vienen muchos pacientes, yo soy una de esos, pero viene mucho paciente con cáncer a ponerse distintos tratamientos y por eso hoy quiero que usted, amigo, si tiene cáncer y se ha sentido deprimido o cree que no tiene solución su problema, quizás la charla que tengamos hoy con el doctor lo va a orientar o lo va a ayudar muchísimo para abrir la expectativa y que usted conozca de primera mano que existen otros tratamientos que pueden ayudar o ser complementarios con el cáncer. Doctor, gracias por estar con nosotros. Ya para hace muchos años atrás se decía que el año 2025 iba a ser el cáncer casi que la primera causa de muerte. Hoy se ha disparado muchísimo, doctor. Vemos gente joven que no tiene familiares, que no tiene gente con herencia, que le salió un cáncer de repente y uno se empieza a preguntar qué es lo que está pasando. Muy buena. Muy buena, doña Helen, y gracias a todos siempre que nos permiten entrar a su casa. Y el tema de cáncer siempre me trae mucha nostalgia porque tengo un gran amigo que fue mi primer paciente que se curó de cáncer y tal vez fue el que hizo, nos dio más promoción en esto, que es el doctor Rafael Milano, ¿verdad? Siempre es importante recordar que cuando hablamos de cáncer estamos hablando de una palabra que nos da mucho temor, ¿verdad? Generalmente las personas cuando escuchamos hablar de cáncer, escuchamos hablar de una enfermedad que relacionamos directamente con la muerte. Pues bueno, gracias a Dios y a la tecnología y al desarrollo es algo que con los últimos años se ha venido documentando donde no tiene por qué ser muerte, no tiene por qué el cáncer ser un sinónimo de muerte. Y bueno, desde hace más de 10 años nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar y de investigar y de incorporar herramientas en un tratamiento que tiene un nombre, ¿verdad? A veces cuando escuchamos hablar de estas cosas todo el mundo dice, bueno, ¿y por qué el doctor Naranjo habla de esto? Bueno, porque gracias a Dios primero no soy el único que lo hace en Costa Rica, en algunas cosas, ¿verdad? Hay algunas cosas que sí son individuales y propias de la práctica mía, ¿verdad? Como la práctica del IPT, por ejemplo, donde yo tengo la certificación que me permite aplicarlo y soy el único centroamericano en este momento que la tiene, pero hay muchas cosas como la intervención metabólica del cáncer con análogos estructurales. Y esa frase, aunque suena un poco larga y aunque suena un poco pesada, es la forma de buscar este tipo de intervenciones. Entonces, se llama intervención metabólica del cáncer con análogos estructurales. Ya hemos tenido la oportunidad de participar en congresos y en actividades internacionales con este tipo de literatura y con este tipo de abordaje y ha sido interesante con el tema de los pacientes. Entonces, lo primero que hay que recordar es que cuando nos hablan del cáncer como enfermedad genética, no hay tanta relación en el aspecto de la investigación en la genética. Hay cáncer, hay tumores que sí, que son 100% genéticos, pero lo que hemos logrado encontrar es que la genética tiene una participación de máximo el 30% en la aparición del cáncer. Entonces, bueno, ¿y dónde está el otro 70%? Bueno, pues el otro 70% está en el estilo de vida, ¿verdad? En el otro 70% está en qué hábitos tóxicos tiene el paciente, si fuma, si consume licor, en qué come, ¿verdad? Y cuando hablamos en el que come, hay muchas cosas que saltan a la vista. Y hay que recordar que el cáncer se conoce hoy más como una enfermedad metabólica. O sea, no hay un solo profesional de la salud que no pueda reconocer hoy que el cáncer es una enfermedad metabólica porque son células que tienen mayor captación de azúcar y que eso hace algo que no quiero entrar en mucho tecnicismo, pero habla de lo que son procesos fermentativos, o sea, la célula tumoral tiene mayor captación hasta 80 veces, incluso algunos tumores hasta 200 veces más que un tejido normal. Pero no significa que yo siendo diabético soy más propenso a padecer de cáncer, ¿o sí? Bueno, es interesante porque en aquellos sí hay una aparición hasta de un 30-35% más en pacientes diabéticos y el tratamiento es más complejo en pacientes diabéticos que en pacientes que no lo son. Y eso es porque el tumor se alimenta de azúcar, de glucosa. Entonces, aquí han surgido muchas técnicas con relación a esto y definitivamente en un paciente diabético, la intervención sobre la diabetes tiene que ser muy agresiva para bajar
rápidamente la cantidad o la concentración de glucosa y permitirle al cuerpo defenderse. Y esa es una forma. Si yo sé que un tumor se alimenta de azúcar, obviamente hay que recordar que el azúcar es con las primeras cosas que tenemos que luchar. Y también en ese sentido es algo lo que no hemos escuchado mucha gente hablar, pero bueno, hoy por hoy existe literatura que más que andar peleándose con el colesterol y con las grasas, lo primero con lo que deberíamos de intervenir es en el tema del azúcar, el consumo de azúcar incluso en los niños, ¿verdad? Que hoy sabemos que les disparamos con muchos desayunos que van cargados en azúcar y que en realidad en micronutrientes hay muy poco alimento. Entonces en el paciente con cáncer siempre hay que trabajar con análogos estructurales. ¿Como cuáles? Bueno, pues como los que hemos conocido, como las megadosis de vitamina C, y aquí es importante saber que con poquito no se hace nada. En los pacientes con enfermedades neoplásicas, con cáncer activos, hay que trabajar con dosis altas de vitamina C. Y entonces se habla de 50, 70, incluso hasta 100 gramos, dependiendo de la localidad del tumor. Y por otro lado hay muchas otras herramientas de aminoácidos, de sistemas de detoxificación del cuerpo, de incluso la utilización de ozonoterapia en algunos casos, que nos permite ir trabajando con el paciente para atacar al tumor, ¿verdad? Y protegiendo a las células normales. Doctor, ¿todos los tratamientos de la medicina ortomolecular o regenerativa se pueden combinar con la radioterapia, quimioterapia? Sí, los tratamientos de hecho de medicina ortomolecular están muy enfocados en proteger las células normales del cuerpo y dejar al descubierto o tomar un ambiente maternal más árido, el más complejo, ese terreno para las células tumorales. Eso es lo primero. Ahora, en medicina regenerativa hay muchos tipos de tratamientos, incluso en el mundo, hoy por hoy se utilizan los famosos CAR-T, que no es una técnica nueva, es una técnica cara, pero que en el mundo se está haciendo. Sin embargo, es una técnica desde 1988, el primer caso que se documentó con curación, y hay activación con algo que se llaman células NK, para la cual también hay mucha literatura, pero es importante, sí, que cuando hablamos de terapias regenerativas, en este caso, siempre el paciente ya debe haber concluido la quimio y la radioterapia. Ahora, la quimio y la radio se puede utilizar en conjunto con este tipo de tratamientos de intervención metabólica. Doctor, si el paciente no quiere hacerse ni quimio ni radio por los efectos tan agresivos que a veces tiene en el organismo, ¿se puede solo tratar con esa medicina? Ok, voy a contarles desde mi óptica y tengo los pacientes para que hablen con ellos en algún momento si tienen. Yo originalmente tenía dos tipos de pacientes. Yo tenía pacientes a los que habían prácticamente desahuciado, que les dijeron usted ya no puede recibir quimio, ya no puede recibir radio, y son pacientes que ya optaban por un tratamiento alternativo. Pero también tengo pacientes, ¿verdad?, que tuvieron un tumor y que decidieron no hacer quimio y radio y hoy no tienen cáncer. Entonces, siempre es importante cuando hablamos de cáncer saber que no son recetas de cocina, o sea, hay un montón de trabajo que hay que hacer y siempre dependemos del estado general del paciente, pero eso es muy importante, porque también hay gente que se ha dedicado, y en eso somos muy prudentes, porque hay gente que vende curas mágicas. Un día de estos una persona me hablaba, pero ¿qué literatura? No, literatura hay, que lo que pasa es que yo no puedo firmarle a alguien, o ni siquiera de palabra, decirle, venga que yo lo voy a curar. O sea, hay mucho trabajo que hay que hacer, y aquí es un trabajo donde el paciente y donde la familia tienen que intervenir de forma directa para la recuperación del paciente. Entonces, también en eso hay que ser cuidadoso para no caer en el tema de que alguien le venda curas mágicas a los pacientes. No existe la magia, menos en cáncer, ¿verdad? Hay mucho trabajo que hay que hacer a nivel celular, a nivel de emociones, a nivel de cómo ese paciente vive, ¿verdad? Bajar los niveles de cortisol, mejorar el descanso y por supuesto toda la parte de todo lo que es el manejo ortomolecular para que el paciente esté en sus mejores condiciones. Doctor, para terminar, un último consejo. Si siento que síntomas o en términos generales debía acudir al médico a hacerme exámenes porque podría ser como que estoy en riesgo de que tengo cáncer y tal vez no me he enterado. Sé de gente que se ha dado cuenta ya cuando es muy tarde porque el cuerpo empezó a avisar desde antes y no le prestaron atención. Sí, es muy importante que el cáncer es una enfermedad en la que tenemos que pensar.
no solo los médicos. Recuerdo siempre un profesor que decía, se falla el 100% de los diagnósticos que no se piensan. Entonces uno siempre debe pensar en cáncer. Y los colegas, ¿verdad? Ya estamos entrenados en esa línea, pero los pacientes son muchas veces los que se descuidan hasta el último momento. Pero esto se resuelve de una forma, que es con el chequeo anual. En el chequeo anual hay diferentes herramientas, desde un hemograma que no nos dice puntualmente dónde está, pero cuando ya uno ve alteraciones en el hemograma ya puede comenzar a pensar en otras cosas, de que si aparece un tipo de lesión o masa o siento molestias, siempre el hecho de seguir buscando, no nada más creer que es una gastritis, no nada más creer que me dio una diarrea y mañana estoy estreñido, no nada más creer que me salió un bultito en mama y que creo que eso se va a quitar con los días. Siempre es el hecho de tener el monitoreo de un profesional y en el chequeo anual, ¿verdad? Que desgraciadamente en nuestra cultura no es algo que se haga siempre. Yo tengo pacientes mis pacientes tienen un chequeo anual ya puntualmente en qué periodo lo tienen, pero he topado con pacientes que hace 10 años no se hacen un tipo de chequeo de este tipo y eso sí es muy importante. El cáncer tampoco avanza, hay tumores muy agresivos, hay tumores que en 3 meses pueden generar los conflictos, pero no son la mayoría. O sea, afortunadamente muchos nos da tiempo de cazarlo, ¿verdad? De monitorearlo mucho antes de que ya tenga un estado de terminalidad. Entonces, en ese caso, sí, siempre pensar en cáncer, siempre estar a la expectativa de cómo está mi cuerpo, de qué está pasando, de si estoy perdiendo peso. Lo que pasa es que es eso, siempre hablamos del perder peso, del agotamiento, que es la astenia, y de la anorexia, que es no comer nada. Pero esos otros signos, que para los médicos eran como una tríada nuestra, generalmente aparecen en casos donde ya está muy avanzado. Entonces siempre es bueno aterrizar eso, poner los pies en la tierra y saber que conforme yo voy sintiendo síntomas, tengo que ir buscando los chequeos para que el profesional de la salud que me está guiando, que me está acompañando, me logre dar un diagnóstico afortunado. Lo más importante, doctor, es la prevención, porque si se diagnostica a tiempo, hay más posibilidad de curarse. Claro, por ejemplo, el 9 de diciembre estábamos en una actividad en Cartagena y uno de los colegas costarricenses, por cierto, está hablando del cáncer de lengua, por ejemplo, del cual casi no conocemos nada, casi nadie le da por revisar ahí, pero conforme pasa el año hay muchísimas fechas donde hablamos de un tipo de tumor y eso es bueno saber cómo ocurre el cáncer en los niños, ¿verdad? Cómo hay diferentes signos que me permiten saber cómo mi hijo o mi sobrino puede estar pasando por diferentes situaciones que nos puedan estar envolviendo en este tipo de enfermedades. Entonces, tener el cuidado y siempre pensar en eso y no tener miedo, que esa es otra cosa que yo les recomiendo. Los pacientes dicen, es que no he venido al médico porque me da miedo que me diga que tengo algo. Bueno, si fuera que así nos curamos, no importa, ¿verdad? Pero en realidad eso es como cuando alguien tiene una tarjeta de crédito. Si yo tengo un problema financiero, entre más temprano lo resuelva mejor. Si lo dejo que progrese, siempre va a ser más complicado. Entonces, con los problemas de salud es igual, con cáncer es igual. Si yo siento algo, mejor tratarlo hoy mismo. Pero si lo dejo en el tiempo creyendo que no va a pasar nada, cuando nos damos cuenta el problema es mucho más grande y muchas veces, desgraciadamente, puede ser irreversible. Doctor, muchas gracias. Para servirle, doña Helen, y a todos les digo siempre, recuerden, cuídate y a tu familia también. Bueno, 24 58 32 32 aparece el WhatsApp. Por supuesto, estaremos atentos a responderle, doctor Alexis Naranjo, en las redes sociales. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos a la pausa, amigos, y ya regresamos.